Querida comunidad extraordinaria, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme en una entrega más de este espacio. Querida comunidad, ¿ustedes creen que estamos solos? La verdad es que a título personal, si me lo preguntaran, yo diría que no. También creo perfectamente posible que en muchas ocasiones hemos estado siendo visitados por habitantes de otros mundos, y esto ha derivado en interesantes avistamientos ovni, tal y como los que hoy conoceremos. Querida comunidad extraordinaria, ¿ustedes creen que estos relatos estén basados en hechos reales? Les puedo adelantar que, tal vez, son más comunes de lo que pensamos, porque lo cotidiano también es extraordinario. ...1997, Ciudad Neza. En 1997, en Ciudad Nezahualcóyotl, empezaron a ocurrir cosas extrañas en el cielo. Yo vivía ahí, en una casa pequeña, modesta. No me había preocupado mucho por los rumores que circulaban. Decían que se veían objetos voladores, cosas que no tenían explicación. La gente murmuraba sobre eso, pero no lo tomé en serio. Me parecía que exageraban, como siempre sucede cuando la gente busca algo de qué hablar. Una tarde de julio, el sol comenzaba a caer. El cielo seguía claro, con ese tono apagado de los días que están por terminar. Salí al patio, como solía hacer para descansar un poco. Me gustaba ver el cielo a esa hora, cuando la ciudad empezaba a tranquilizarse un poco. Fue en ese momento que lo vi. No fue algo que estuviera buscando. Simplemente apareció en mi campo de visión. Sobre las casas flotaba un objeto grande, redondo, algo que no se parecía a nada que yo hubiera visto antes. No era un avión, no era un globo, tampoco era algo que se moviera como esos objetos. Flotaba, simplemente inmóvil. Reflejaba la luz del sol de una forma que no era ni brillante ni opaca, pero que no se parecía a lo que normalmente ves en el cielo. No destellaba, pero era evidente que algo estaba ahí. No hacía ningún ruido. Esa era la parte que más me inquietaba. En una ciudad como Neza, donde siempre hay ruidos, que algo tan grande no emitiera sonido alguno, era desconcertante. Lo miré fijamente durante un buen rato. No sabía qué pensar. Parecía que el objeto no tenía prisa, que simplemente estaba observando o esperando. No se movía rápido, solo se desplazaba lentamente, de un lado a otro, como si buscara algo, pero sin esfuerzo. Su quietud me resultaba incómoda. En esa época, la tecnología no era lo que es ahora, y yo no podía entender qué era eso. No tenía ninguna referencia que me ayudara a ponerle un nombre o explicación a lo que estaba viendo. Y entonces, de repente, se movió de manera que me tomó por sorpresa. Fue un cambio abrupto. De flotar lento, casi perezoso, pasó a una velocidad que no parecía natural. Se esfumó en el cielo en cuestión de segundos, como si hubiera desaparecido. No hubo transiciones, ni advertencias. Simplemente dejó de estar ahí. Me quedé un rato más mirando el cielo, pero ya no había nada que ver. Solo la sensación de que había sido testigo de algo que no debería haber presenciado. Esa misma noche, los murmullos en el barrio crecieron. La gente hablaba con más detalles sobre lo que habían visto. Muchos coincidían conmigo en que no era un avión, ni nada que conocieran. Algunos lo llamaron un platillo volador. Otros simplemente no sabían qué decir. Pero lo cierto es que había demasiadas coincidencias en los relatos. Más personas habían visto lo mismo que yo. Y aunque no le pusieran un nombre, todos sabían que no era algo que encajara en lo cotidiano. Con el paso de los días, los rumores continuaron. Decían que esos objetos seguían apareciendo,
que no era cosa de una sola vez. Me gustaría saber, comunidad, si alguien de Nesa nos escucha, y si vivió en aquella época ya en esta zona, pudiera confirmar mi testimonio. 1995, Cuernavaca. En 1995, vivía en Cuernavaca, un lugar donde los días solían pasar sin mayores sobresaltos. En septiembre, recuerdo esa tarde porque el clima estaba tranquilo. Una de esas tardes que parecen idénticas a muchas otras. No había nada fuera de lo común en la ciudad. Me senté en el jardín de la casa, simplemente para descansar. No había ruido, salvo algún coche que pasaba de vez en cuando por las calles. Las hojas de los árboles apenas se movían. El cielo, aunque del todo despejado, tenía pocas nubes, nada que llamara la atención. Parecía una tarde cualquiera. Todo se mantuvo así hasta que vi algo que no encajaba. No se trataba de algo que uno ve todos los días, ni algo que se pueda ignorar fácilmente. Levanté la mirada y ahí estaba flotando en el cielo. No era un avión, ni un helicóptero. Eso lo supe al instante. El objeto era redondo, con un tono metálico que, aunque visible, no brillaba como se podría esperar de algo hecho de metal. Permanecía inmóvil en el aire. Era extraño, y se encontraba más cerca de lo que uno esperaría para algo que volara. Estaba ahí, simplemente flotando, sin emitir un solo sonido. Me quedé observándolo. Pasaron los minutos, pero nada cambiaba. El objeto seguía suspendido, casi como si se hubiera quedado congelado en el aire. No emitía luz ni ningún tipo de señal que diera una pista sobre qué era. No había ruido, ni siquiera un leve zumbido que indicara que estuviera en funcionamiento. Era demasiado grande para ser un globo, pero su inmovilidad era desconcertante. Cualquier cosa que flote en el cielo normalmente se mueve un poco, pero este objeto no lo hacía. No había movimiento. No se balanceaba ni flotaba con el viento. Parecía estar vigilando, aunque esa idea no tenía sentido en mi cabeza. De repente, sin aviso, el objeto comenzó a moverse, pero no de manera suave o progresiva. Se desplazó al principio de forma lenta, pero rápidamente aceleró en direcciones que no eran naturales. No se comportaba como nada que hubiera visto antes. Cambiaba de rumbo con movimientos bruscos, como si no estuviera limitado por la gravedad o las leyes físicas. Era algo que no tenía explicación en ese momento, y aunque trataba de encontrarle alguna lógica, no la había. Lo más sorprendente fue que, después de unos cuantos segundos, desapareció. No se desvaneció lentamente, ni dejó ningún rastro. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Me quedé sentado en silencio, observando el cielo vacío. Lo que acababa de presenciar no tenía ninguna explicación. No era un globo, no era un avión, ni un helicóptero, y eso me dejaba con más preguntas que respuestas. No sabía qué hacer con lo que había visto. Me sentía inquieto, pero al mismo tiempo dudaba de si debía contarlo a alguien. 1974, en Guadalajara. En 1974 yo vivía en Guadalajara. Eran años tranquilos donde las cosas extrañas no se comentaban mucho. Nadie hablaba en serio de temas como ovnis. No había interés ni curiosidad por ese tipo de temas. Las tardes solían ser simples, iguales a otras. Recuerdo una tarde de junio, con el sol a punto de esconderse y el clima templado. Lo normal para esa época del año.
Yo estaba con unos amigos en una cancha cerca de la casa. No había nada que destacar ese día. Solo un grupo de amigos platicando de cualquier cosa. Ningún indicio de que algo fuera a pasar. Estábamos ahí, sentados, riéndonos, hablando de cosas sin importancia. De repente, uno de ellos se quedó callado y alzó la mirada. Los demás seguimos su gesto y miramos hacia arriba. Lo que vimos nos dejó en silencio. Justo encima de nosotros, flotaba algo que no reconocíamos. Al principio intentamos de darle sentido. Pensamos que era un avión, pero no tenía alas. Ninguno de nosotros sabía qué era. El objeto era redondo, metálico, y lo más raro es que no hacía ruido. Solo flotaba, moviéndose de un lado a otro. Su movimiento no era natural. No era como los aviones a los que estamos acostumbrados a ver. El objeto se movía en línea recta. Luego cambiaba de dirección de forma brusca. No había ninguna lógica en sus movimientos. Nada que pudiéramos identificar. Lo veíamos sin saber qué pensar. No había explicaciones. Se mantenía en el cielo flotando, y la luz del sol lo hacía brillar levemente. Pero no era un brillo fuerte, solo lo suficiente para que notáramos su presencia. No era un globo, no era un helicóptero. Parecía tener su propio control, como si alguien o algo lo estuviera dirigiendo, pero no como las máquinas que conocíamos. El silencio que nos envolvió era absoluto. Nadie decía una palabra. Solo estábamos ahí observando, intentando entender qué era lo que estábamos viendo. El objeto no se movía rápido, pero tampoco parecía tener prisa. Flotaba sobre nosotros, sin intención de irse. Parecía que iba a quedarse ahí por un buen rato, pero de repente empezó a moverse más rápido. La aceleración fue tan brusca que no pudimos reaccionar a tiempo. Subió rápidamente, se perdió en el cielo y desapareció. No dejó rastro. No hubo ninguna señal de que estuviera ahí antes. Nos quedamos en la cancha mirándonos entre nosotros, aún sin decir nada. No teníamos palabras para lo que acababa de pasar. Estábamos confundidos. Después de un rato, cada uno se fue por su lado. Pero nadie se llevó una respuesta. Aguascalientes, 1999. Nosotros vivimos en un fraccionamiento al poniente de Aguascalientes, llamado Canteras de San José. Actualmente esa zona ha crecido bastante y se ha visto rodeada por nuevas plazas y colonias. Sin embargo, en aquel entonces, creo que se podría decir que esta se consideraba todavía un poco la orilla de la ciudad. Honestamente no recuerdo a ciencia cierta lo que estaba haciendo esa tarde, pero seguramente estaba entretenido en algo que le llamara la atención a un chico de 12 años una tarde de verano. Lo que sí recuerdo es que mi mamá estaba regando las plantas de nuestro patio delantero. En cierto momento y por algo, yo salí para acompañarla, y fue que me di cuenta que en el cielo había una esfera. Y sé que es imposible afirmarlo, pero parecía ser metálica. Era plateada, perfectamente redonda, y reflejaba los últimos rayos incandescentes del ocaso. Emocionado, le pedí a mi mamá que volteara, y ella también pudo observar este objeto. Esto me lo confirmó con un gran tono de emoción en su voz, ya que ambos siempre nos hemos distinguido por ser fanáticos del fenómeno ovni. Sin embargo, este avistamiento estaba lejos de terminar, 1999. Ya que pronto pudimos observar que aquel objeto volador no estaba solo, y otra esfera, exactamente igual, también se encontraba sobrevolando la zona. Estas esferas volaban, calculo que más o menos a la altura que lo haría un avión comercial. El tema es que nuestros gritos de emoción
llamaron la atención de los vecinos, y pronto nos convertimos en un grupo de unas 8 personas, quienes contemplaron junto a nosotros este avistamiento, y pudieran confirmar también ellos nuestro relato. Ya cuando estábamos reunidos en grupo, nuestra sorpresa fue mayúscula, al ver que estos orbes no se encontraban solas, y pronto más y más se sumaron al vuelo. Para no hacerles el cuento largo, comunidad, puedo decir que lo que estábamos viendo en segundos escaló a una flotilla de orbes, mismas que eran tantas que me sería imposible proporcionar un número exacto, pero sí les puedo decir que seguramente eran más de 10. Cabe señalar que en aquel entonces no se había democratizado el uso de drones como ahora, así que creo que está descartado que se pudieran tratar de los mismos. Y lo sé, también podría argumentarse que aquellos objetos eran globos meteorológicos. Sin embargo, algo más pasó, algo que echaría a perder esta teoría. Y es que de un momento a otro, estas esferas dejaron de hacer movimientos aleatorios, o lo que parecían ser los mismos, y todas comenzaron a dirigirse a lo que pienso era la nave nodriza. Y es que esta era un gran triángulo de color amarillo, con otro triángulo de color negro más pequeño en el centro, posiblemente una abertura. Esta especie de nave, por decirlo de alguna manera, comenzó a absorber a todas las orbes, hasta que ninguna quedó, y posteriormente ascendió, hasta que se perdió de nuestra vista. Nunca pudimos explicar lo que vimos esa tarde. Querida comunidad extraordinaria, qué bueno que siguen aquí. Espero que estén disfrutando de estos relatos de ovnis. Antes de continuar, te invito a que si aún no lo haces, te suscribas al canal y explores todo su contenido, ya que en él encontrarás un bagaje de muchísimos relatos en diversos formatos que estoy seguro pueden llegarte a gustar. A su vez te invito a mi cuenta personal de Instagram, en donde apreciaría mucho que te añadieras a ella. A mí me encuentras como LocuTonyMX, LocuTonyMX. Y recuerda que tu interacción es muy importante para darle continuidad a este proyecto, así que me encantaría saludarte en la caja de comentarios. Y aprovechando, cuéntame, ¿alguna vez has sido testigo de un fenómeno ovni? Me encantaría conocerlo. Pues bien, comunidad, queda un relato más. Acompáñenme a conocerlo y de antemano les agradezco el favor de su atención esta noche. Aguascalientes, 2004. Mi nombre es Ulises. En el año 2004 me integré a trabajar al gobierno del estado de Aguascalientes como parte del equipo de difusión, realizando la labor de camarógrafo del área de video. En cierta ocasión, a las 12 del mediodía, a plena luz después de regresar de un evento del gobernador Luis Armando Reynoso, me encontraba en la Plaza de la Patria, dispuesto a ingresar a Palacio de Gobierno, donde se encontraba mi área de trabajo. Y fue entonces que al alzar la vista, algo en el cielo llamó mi atención. Y es que había un objeto poco común flotando. Era alargado y café, con la forma de un cigarro. Sin embargo, no se encontraba quieto. Y es que realizaba movimientos muy particulares. Creo que la mejor forma de describirlo sería que estos movimientos se asemejaban a los que haría una serpiente o un dragón de los que comúnmente se ven en las películas. Ante tal avistamiento tan extraño, decidí encender mi cámara y pude grabar aquel objeto, mismo que ayudado por el zoom del lente, lo pude apreciar un poco mejor, y fue ahí que me dio la impresión de que aquel, más que una nave o algo parecido, parecía ser un organismo vivo. Para aquel entonces, todavía con el equipo de video de gobierno se grababa en cassette, y por lo tanto este material lo perdí, ya que nunca pude digitalizarlo. Sin embargo, todavía recuerdo lo impresionante de aquel avistamiento.
mismo que mis compañeros de trabajo también pudieron apreciar a través de mi video.